¿Cómo puede el cuerpo docente responder de manera eficaz a las necesidades reales del alumnado con discapacidad motora si nunca ha recibido una formación adecuada para ello? ¿Cómo lo están haciendo estos profesores y profesoras? ¿Alguna vez se habían hecho esta pregunta? En cualquier caso, revelaremos el estudio realizado y las futuras reflexiones que deberíamos de tener acerca de este tema. Mi nombre es René Melián Sayat y hoy les vengo a mostrar este trabajo titulado La atención al alumnado con discapacidad motora en la educación secundaria, las voces del profesorado. Este es un proyecto de investigación que surge en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es realizado en colaboración con Mar Suárez. Se pretende conocer si la inclusión del alumnado con discapacidad motora en educación secundaria continúa siendo un desafío, pues las normativas lo recogen, pero la práctica educativa muestra carencias estructurales y formativas. Por su parte, según las Naciones Unidas, el concepto de discapacidad ha estado en una dinámica de cambio influenciado por los derechos humanos y la forma en la que ha sido involucrada en la sociedad la idea de el respeto entre las diferencias individuales. De igual manera, las investigaciones sugieren como definición concreta de persona con discapacidad aquella que engloba historias personales o sociales que señalan tipologías particulares para afirmar la necesidad de apoyo desde el enfoque de derecho. Ello indica lo común que es en la sociedad actual sentir la necesidad de ordenar, etiquetar y clasificar. Y claro, los terapeutas hablan del efecto de influencia que puede tener en la formación de la identidad de los discentes. Los estudiantes con discapacidad motriz, igual que aquellos que tienen otras dificultades, mayores. Presentan barreras mayores ya que, por ejemplo, su discapacidad influye en grado superlativo en la imagen que los familiares y otros adultos construyen sobre ellos. Y en general existe, por tanto, una tendencia a dar mucha importancia al trastorno concreto, hecho que deriva que las habilidades de los niños y niñas con discapacidad en los distintos ámbitos del desarrollo puedan estar determinadas por dicho trastorno. Los docentes potencian en la escuela aptitudes del tipo verbal y cognoscitivo, pues tanto el currículum como su propia formación lo han determinado así. Teniendo en cuenta que el discente es un ser global, queda en evidencia un desarrollo disarmónico, el cual debe repercutir negativamente en la propia en la propia formación y la práctica diaria del profesorado, pero no solo eso, sino también en el proceso de maduración del propio estudiante. Pues los docentes, las instituciones y las políticas educativas han de atender el proceso de formación y desarrollo de la capacidad intelectual, psíquica y humana, para que el adolescente se pueda desarrollar de manera completa y no haciendo únicamente referencia al área cognitiva. El compromiso del sistema educativo español con la inclusión del alumnado con discapacidad se ha ido formalizando desde los años 90 en consonancia con los postulados de la Declaración de Salamanca, la cual sentó las bases del principio de una escuela para todos. En esta misma línea, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, posteriormente modificada por la LONCE y la actual LOE, establece en su artículo 71 que las administraciones educativas garantizarán los recursos necesarios para que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entre ellos los estudiantes con discapacidad motora, puedan acceder al currículum y alcanzar los objetivos establecidos. En concreto, la discapacidad motora ha sido abordada a través de diversos documentos legislativos, como el siguiente, la resolución del 9 de febrero de 2011 de la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual establece orientaciones específicas, entre las cuales la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad. En ella se destaca la necesidad de proporcionar adaptaciones de acceso al currículum, velar por la movilidad y autonomía del estudiante y fomentar su participación activa en el entorno escolar. Esta resolución recoge además que el trabajo con este alumnado debe realizarse mediante una respuesta educativa basada en la
personalización de la enseñanza, además de pues, la coordinación entre profesionales, la implicación de toda la comunidad educativa, pero pese a ello, diversos estudios recientes siguen cuestionando la eficacia de las políticas cuando no se acompañan de recursos reales, de formación continua y de figuras de apoyo suficientes en los centros. Tal y como señala Escudero y Martínez en 2011, la existencia de un marco normativo inclusivo no garantiza por sí mismo una práctica educativa eficaz, especialmente en lo relativo a discapacidades físicas. La brecha entre la ley y la realidad se refleja en la falta de coordinación intersectorial. La escasa presencia de personal especializado como fisioterapeutas o profesionales de apoyo técnico y las limitaciones estructurales de muchos centros también se encuentran presentes en estas carencias. En este contexto surge la necesidad de escuchar al profesorado, de entender sus percepciones, de analizar sus prácticas reales y así poder detectar qué factores están impidiendo una respuesta educativa que sea justa, equitativa y bueno, y coherente con los principios inclusivos. Y este estudio busca precisamente eso, poner el foco en el profesorado como figura clave en los procesos de inclusión y explorar qué está ocurriendo en el día a día en nuestras aulas. Por tanto, el objetivo de esta investigación es analizar en profundidad la eficacia docente en relación con el alumnado con discapacidad motora en educación secundaria, y esto se realizará a través de tres ejes fundamentales: la formación docente, tanto inicial como continua, las actuaciones prácticas desarrolladas en el aula, así como los recursos disponibles, y las actitudes y reflexiones personales que manifiestan los docentes ante la diversidad motora. Claro, desde este enfoque se pretende generar conocimiento útil para la mejora de la práctica educativa en los propios centros ordinarios. Y pues se desarrolla un estudio de casos que pretende dar respuesta a los objetivos generales, que, para- que pretenderá dar respuesta a estos objetivos generales formulados en base a la extracción de una muestra compuesta por docentes de educación secundaria que han sido expuestos, que han estado expuestos frente a alumnado con discapacidad motora. Y es aquí donde se lleva a cabo un diagnóstico inicial acerca de cinco dimensiones clave: la formación docente, las prácticas en el aula, la percepción sobre la inclusión, los recursos disponibles y las reflexiones personales. A través del método de obtención de datos se empleó la técnica de entrevistado mediante preguntas abiertas de carácter cualitativo a 7 docentes de educación secundaria, entre los que se encontraban miembros del equipo directivo. Se pretendió descubrir qué tan aptas eran sus actuaciones con su alumnado que presentaba discapacidad motora, por lo que se indagó en diferentes aspectos que, tras analizar la muestra sujeta a estudio utilizando como instrumento el sistema de grabación y posterior transcripción de cada una de ellas, se obtuvieron resultados muy alarmantes. Bien, en base a estos resultados mencionados, podemos significar lo anteriormente expuesto, pues encontramos una serie de gráficas, siendo este diagrama de sectores el primero, y en donde podemos observar cómo, en lo relativo a la formación inicial del profesorado, solo el 16,77% de la muestra revela haber cursado alguna asignatura específica en su formación inicial como docente, frente a un 83,33% que no la ha cursado. Estos datos nos evidencian tanto la falta de interés por parte de las instituciones educativas en instruir a los docentes, como como la dependencia que se va a generar por parte del profesorado hacia una efectividad basada en la experiencia y no tanto en los conocimientos específicos que deberían de poseer, lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva, bueno, pues nos habla sobre la formación continua a través del siguiente gráfico de barras, cuya interpretación nos muestra en el eje Y valores del 0 al 2, correspondiendo el 0 a una estimación irrita y el 2 al nivel óptimo deseado, estableciéndose por tanto el 1 como la media, una media que nos indica que todo resultado positivo ha de situarse por encima, o sí, por encima. En las barras azules se muestra el grado de interés que poseen los docentes,
a la hora de recibir la formación sobre la atención al alumnado con discapacidad motora, mientras que la barra verde nos revela la verdadera formación que han recibido al respecto. Ratificamos, por tanto, que el interés es, en todos los casos, alto, pero la formación recibida es nula. La obtención de estos resultados tan dispares expone que existe una necesidad de formación, de la cual los docentes claramente son conscientes, pero no han llegado a paliar en ningún momento. Cabe cuestionarse si ello es debido a la baja oferta formativa de las instituciones en materia, a la falta de iniciativa del propio cuerpo docente, pues quizás el ensayo-error les haya estado funcionando, o a una mezcla de ambos. Pasemos a observar esta última gráfica, que nos muestra la relación entre los docentes que usan recursos específicos para atender al alumnado con discapacidad motor en correspondencia a quienes los usan, pero de una manera adecuada y ajustada. ah, Sí, y ajustada a la respuesta educativa que realmente se requiere. Bien, en el eje Y encontramos distintos niveles yendo del 0 al 2, siendo 0 la no utilización de recursos, 1, pues una vez más la media, la simple utilización de recursos, y 2, ese nivel óptimo o potencial deseado. Vale. Primeramente nos situamos en la línea roja. Podemos observar que 4 de 7 docentes sí usan recursos con el alumnado que presenta discapacidad motora. Sin embargo, si echamos un vistazo a la línea amarilla, podemos observar que de esos docentes que usan recursos, solo 2 lo hacen de manera medianamente eficaz, localizándose la utilización de recursos del resto por debajo de la media y siendo, por tanto, ineficaces, que es lo que en síntesis nos va a mostrar la última línea, la negra, la relación entre la utilización y la eficacia, demostrando, pues lo dicho, que solo 2 son eficientes y el resto se mueve por debajo del umbral medio. Ello nos lleva a reflexionar si las acciones que toman los docentes son improvisadas y centradas en aspectos logísticos, como pues, adaptar una mesa, dar un poco más de espacio, o por el contrario, no poseen una planificación metodológica ni hacen uso del diseño universal para el aprendizaje. Los hallazgos de este trabajo dejan una conclusión clara. La inclusión no puede construirse desde la intuición ni la improvisación, sino desde la formación, los recursos y el compromiso institucional. Esta investigación aspira a provocar reflexión, generar transformación y sobre todo a poner sobre la mesa la urgencia de repensar la formación sobre el profesorado. Es necesario, por tanto, avanzar hacia planes formativos que sean específicos sobre la discapacidad motora, hacia estrategias metodológicas inclusivas y aplicadas, y hacia mecanismos de seguimiento institucional que aseguren una respuesta real, coherente y sensible a la diversidad. Y bueno, esto es una frase que me ha gustado bastante porque refleja bastante la realidad, pues como señala Ainscope 2020, la inclusión no es un favor que se le hace al alumnado con discapacidad, sino una obligación ética y legal del sistema educativo, con la cual nosotros debemos de cumplir. Espero sinceramente que esta presentación haya resultado de su interés, sí, pero sobre todo que haya contribuido a reflexionar sobre la importancia de una educación más inclusiva y sensible a la discapacidad motora en la etapa de educación secundaria. Estaré encantado de atender cualquier duda, sugerencia o comentario relativo al trabajo, ya sea durante los días señalados para ello o, en cualquier caso, a través del correo de contacto que he facilitado. Muchas gracias por su atención.